Continuando, hablemos ahora acerca de la carga de la prueba. Los que ven o han estudiado, ¿no es cierto?, temas de derecho laboral, tienen que haber escuchado este famoso principio de inversión de la carga de la prueba. Normalmente, los que ven temas civiles tienen muy en claro que quien demanda tiene que probar lo que está demandando. Sin embargo, en materia laboral, siempre se ha aplicado este principio de inversión de la carga de la prueba. Es decir, que el trabajador demanda y es el empleador el que tiene que demostrar que cumplió con el pago de todas las obligaciones en favor del trabajador. Esto se ha atenuado un poco en la nueva ley procesal, sin embargo, se sigue manteniendo a mi criterio. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que corresponde probar a quien afirma los hechos o corresponde probar a quien los contradice. En el caso del trabajador, lo primero que tiene que demostrar el trabajador es acreditar la prestación personal de la actividad laboral. Para ello, dentro de los puntos, puede ser dentro de los fundamentos de hecho, por ejemplo en esta demanda, ¿no es cierto?, el medio probatorio utilizado son las boletas de pago y con esas boletas de pago se acredita la prestación personal de la labor. Esas boletas de pago hacen que exista la forma de demostrar que la persona realizó un trabajo dependiente y subordinado, pero que además era de carácter indefinido. Recordemos que en función de la norma, nosotros tenemos un contrato de trabajo por tiempo indefinido o indeterminado. Tenemos un contrato de trabajo sujeto a modalidad, como lo llama el decreto legislativo 728, también conocido como contrato de trabajo a plazo fijo. Y tenemos también un contrato de trabajo a jornada parcial o part-time, como se menciona en inglés, ¿no es cierto? En el caso del contrato de trabajo por tiempo indefinido, es un contrato en el cual yo conozco la fecha de inicio del contrato, mas no conozco la fecha de finalización o conclusión del contrato. Porque ese contrato va a terminar cuando, pongámonos en el caso más dramático, ¿no es cierto?, cuando el trabajador fallece, va a terminar cuando el trabajador renuncia, va a terminar cuando el trabajador es despedido porque comete una falta grave, va a terminar porque las partes llegan a un acuerdo para dar por terminada la relación laboral con el pago probablemente de algún incentivo, hablamos de un mutuo disenso, o cuando el trabajador llega a los 70 años y, de acuerdo a lo establecido en las normas, corresponde su jubilación. Ahí tenemos un contrato indefinido, pero también tenemos el contrato de trabajo sujeto a modalidad, donde hay varias modalidades de contratos, varios tipos o varias clases de contratos, y la diferencia con el anterior, como bien sabemos, es que conocemos la fecha de inicio, del contrato, pero también conocemos la fecha de cese o culminación del contrato desde el momento en que contratamos a la persona, porque la estamos contratando por un periodo de 6 meses, por un periodo de 12 meses, por un periodo de 5 meses, 23 días, y eso está establecido, ¿no es cierto? Y en el caso del contrato de trabajo a jornada parcial o part-time, es el contrato en el cual la ejecución de la labor se desarrolla en una jornada menor a las 4 horas diarias. ¿Dónde podríamos usar esto? Se me ocurre, por ejemplo, en estas tiendas por departamento que existen, ¿no es cierto?, donde evidentemente la mayor afluencia de gente es pues a las 6, de 6 a 9, de 6 a 10, que es la hora en que uno sale más o menos del trabajo,
Y entonces podríamos reforzar a nuestro equipo de ventas en ese lapso de tiempo y para eso usamos un contrato de menos de 4 horas, contrato part-time. Entonces tenemos contrato de trabajo por tiempo indefinido, contrato de trabajo sujeto a modalidad y el contrato a jornada parcial. Ahora, existe un principio en el derecho laboral, ¿no es cierto?, que es el principio de continuidad. ¿Qué cosa es lo que nos dice el principio de continuidad? Nos dice que si yo voy a contratar a una persona para que desarrolle actividades que son propias del giro del negocio, debo de usar el contrato más largo que exista. Y en este caso tendría que ser el contrato de trabajo por tiempo indefinido, porque ese es el más largo que exista. Es decir, en materia de contratación laboral, la regla en la contratación, aunque nos parezca increíble, porque en el Perú no es precisamente, pero la regla en la contratación laboral debería ser el contrato de trabajo por tiempo indefinido, siendo el contrato de trabajo sujeto a modalidad una excepción a la regla, que solamente debería ser usado cuando aparezca la causa objetiva que le da origen al contrato. Por ejemplo, dentro de los 9 tipos o clases de contratos sujetos a modalidad que tenemos, uno de esos es el contrato de suplencia. Entonces, ¿cuál es la causa objetiva que da origen al uso del contrato de suplencia? Por ejemplo, una mujer que sale embarazada, da a luz y se va de descanso pre y postnatal. Pero en esos 98 días que se va, ese puesto no puede quedar sin cubrirse y se contrata a alguien para que la reemplace. Bueno, esa es la causa objetiva que da origen a esta contratación y tenemos entonces ahí el contrato de suplencia bien aplicado. Si, por ejemplo, se presenta casos fortuitos o fuerza mayor que hacen que se necesite la contratación de un personal, podríamos usar el contrato de emergencia. Y así, cada uno de estos contratos sujetos a modalidad que tienen una causa que le da origen. Pero estos contratos en realidad deberían ser la excepción a la regla, porque en base al principio de continuidad, la regla es el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Como decía, pareciera que así no fuese en este país porque todavía hay mucho empresario que considera que al contratar a una persona de manera indefinida, la persona baja su productividad, ya no trabaja igual y prefiere tenerla en contratos renovándose cada 3 meses porque creen que de esa forma el trabajador va a estar como que asustado y va a producir más. Habría que preguntarse si el trabajador realmente va a producir más o va a estar más bien asustado porque no va a saber si le renuevan y eso va a hacer más bien que no trabaje a su mayor potencial, ¿no? Pero lo concreto es que para el tema de la ley, lo que nos dice la norma es que quien demanda al trabajador debe acreditar la prestación personal de la labor. Acreditarla, en este caso, por ejemplo, a través de las boletas, y hay una presunción. Y la presunción es que su contrato era un contrato indefinido. ¿En base a qué? Al denominado principio de continuidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, le damos al juzgador los datos que va a necesitar, el cargo que se ocupó, la fecha de ingreso, la fecha de cese, el tiempo de servicios y la última remuneración percibida, lo que va a permitir, pues, precisamente hacer el cálculo de cualquier beneficio de carácter patrimonial que se esté demandando. Pero además, en el tema de la carga de la prueba, la ley procesal ha establecido algunos criterios. Por ejemplo, en el caso del trabajador demandante, primero el trabajador tiene que demostrar o tiene que acreditar, mejor dicho, la existencia de la fuente normativa que está invocando. Obviamente, yo no tengo que demostrar que existe el decreto legislativo 728,
que es la ley que regula el régimen laboral privado, ¿no es cierto? La ley de competitividad y productividad laboral. O no tengo que demostrar que existe el decreto legislativo 650, que es el que regula todo lo relativo a la compensación por tiempo de servicio. Ahí lo que estamos hablando, recuerden ustedes, es que tenemos las normas legales, pero también podemos tener los convenios colectivos. Que tienen la categoría, o siempre se ha dicho que son ley entre las partes que la suscriben, ¿no? O fuerza que vincula a las partes que la suscriben. Y entonces en este caso el juez no tiene cómo ni tiene por qué conocer un beneficio que está señalado en un convenio colectivo. En ese caso el trabajador tendrá precisamente entonces que demostrarlo. O podría ser que exista alguna política o alguna directiva del empleador donde se establecen, donde se fijan algunos beneficios. Recuerdan ustedes, hace un momento vimos una demanda en la que se demandaba el pago de un bono de productividad. Ese bono de productividad podría haber estado pactado vía un convenio colectivo o podría haber sido simplemente una decisión unilateral del empleador dentro de su política de retención, de compensaciones, señalado en una política o en una directiva o un instructivo o en el documento con el nombre que se tenga. Pero en este caso tendrá que ser entonces el trabajador quien demuestre la existencia de este documento que ampara el derecho que está reclamando. Después, también el trabajador tendría que ser el encargado de demostrar una nulidad que está invocando. Recuerden, por ejemplo, que el decreto legislativo 728, que establece el procedimiento para despedir a un trabajador en caso de éste haya cometido una falta grave que justifique su despido, en este caso también hay los casos de nulidad de despido, ¿cierto? Ahí recuerden que existe la estabilidad laboral, que es este derecho que tiene el trabajador a no ser despedido, salvo que haya cometido una falta grave debidamente señalada en la ley, pero existen algunos despidos que el empleador realiza por algunas causas que la ley considera que son nulos. Por ejemplo, si yo despido a una mujer por estar embarazada, si yo la despido por esa razón, ese despido es nulo, pues. O si yo despido a una persona, a un trabajador por estar realizando actividades sindicales. Igual el despido termina siendo nulo. O si lo despido por discriminación. Estamos hablando de un despido que es nulo. Ahora, habría que ser muy torpe, realmente, para yo despedir a una mujer y decirle, te despido porque estás embarazada. Eso dudo mucho que pase, ¿no? Seguramente se va a buscar alguna, o crear alguna falta para justificar, para darle apariencia de verdad al despido. Y entonces, ¿por qué esta trabajadora o ex trabajadora que demanda tiene que demostrar la nulidad invocada? Porque tendrá que demostrarle al juez que esta causa aparente que se utilizó para despedirla no es otra cosa que un disfraz, porque en realidad se la estaba despidiendo por estar embarazada. Igual en los otros casos, ¿no? Ahí sí quien demanda debe de
probar la nulidad invocada. Igual que quien demanda un acto de hostilidad, o un acto de hostilización. Así como existe la posibilidad del empleador de despedir a un trabajador que haya cometido una falta grave debidamente establecida en la ley, también existe en la norma los denominados actos de hostilización. Cuando, por ejemplo, el empleador realiza una rebaja inmotivada de la remuneración y de la categoría del trabajador, o cuando no se produce el pago de la remuneración en las fechas convenidas, o cuando se le traslada al trabajador de un lugar geográfico a otro con el ánimo de perjudicarlo. Ahí lo que hay es una hostilización. Ahora bien, si el trabajador se considera hostilizado, puede optar por dos caminos. Puede ir al Poder Judicial a solicitar el cese de la hostilización. Y entonces en este caso, evidentemente, tendrá que demostrar cuáles son esos actos de hostilización a los que está siendo sometido. Él podría decir, oye, no me están pagando mi remuneración en las fechas acordadas. Y esto lo están haciendo solo conmigo, porque a todo el mundo sí le paga. Entonces es bien difícil, ¿no es cierto?, que luego un empleador pueda defenderse frente a una demanda de ese tipo, porque ¿cuál podría ser la defensa? Caso distinto sería si yo, como empleador, dispongo, oye, ¿sabes qué? Estamos pasando por una situación económica muy complicada y en todo caso vamos a demorar un poco el pago de todos los gerentes, porque como son los que ganan más, entonces tienen una mayor posibilidad de soportar un mayor plazo de pago. Ahí hay una decisión racional, no hay una decisión o un ánimo de perjudicar. Entonces, en estos casos, el trabajador tendrá que demostrar la hostilidad a la cual está siendo sometido. O también podría ser que el trabajador no recurra a la vía judicial, sino que haga un procedimiento de autodespido. Suena raro, ¿no? Pero es lo que sucede. El trabajador termina autodespidiéndose cuando considera que está siendo hostilizado y entonces le manda una carta al empleador que podríamos llamar carta de preaviso, donde el trabajador le dice al empleador, oye, yo considero que tú me estás hostilizando porque estás haciendo esta conducta, no me estás pagando mi remuneración. Y esa conducta está debidamente señalada en el inciso tal, del artículo tal, del decreto legislativo 728. Por lo tanto, cesa de hostilizarme, deja de hostilizarme y te doy 6 días para que cese la hostilización. El empleador tiene esos 6 días para efectuar o para presentar su descargo. Si no presentara descargo o si el trabajador considerase que no se ha desvirtuado la hostilización de la que está siendo objeto, entonces el trabajador va a enviar una carta a su empleador donde se da por despedido. Es decir, el trabajador le dice al empleador, oye, como han vencido los 6 días y tú sigues hostilizándome y no has dejado de hacerlo, yo me doy por despedido. Chao, me voy. Suena muy loco, pero ¿qué es lo que se busca con esto? Finalmente, el trabajador lo que va a tener que hacer es ir a un proceso judicial, ¿no es cierto?,
a buscar que el juez declare fundada su demanda para que se le pague una indemnización especial por despido arbitrario o una indemnización especial por despido. Entonces, en esos casos sí tendrá que ser el trabajador, como digo, quien demuestre estos actos de hostilidad. Veamos ahora el tema de la carga de la prueba en función del empleador demandado. ¿Qué es lo que el empleador demandado tiene que probar? Primero, que pagó. Si a mí me demandan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tú no me has pagado mis remuneraciones, o no me has pagado mi CTS, o no me pagaste mis vacaciones, lo que tendrá que demostrar el empleador es que sí se pagaron. O tendrá que demostrar que cumplió con las normas establecidas o cumplió con la obligación que estaba señalada, ¿no? O que en todo caso, en la decisión que tomó, ha habido un motivo razonable. Y en el caso que el trabajador esté demandando, por ejemplo, que lo han despedido de forma injustificada, el empleador, perdón, tendrá que demostrar que efectivamente existió la comisión de la falta grave que da lugar al despido. Recordemos que para despedir a un trabajador tiene que ocurrir lo siguiente. Lo primero que tiene que ocurrir para poder despedir a un trabajador es que este trabajador cometa una falta grave. Esta falta grave tiene que estar debidamente señalada en el artículo 25 del Decreto Legislativo 728, donde están todas las faltas relacionadas con la conducta del trabajador, porque hay otras faltas que están relacionadas con la capacidad. Pero lo usual es que despidamos por causa relacionada con la conducta. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando el trabajador adrede malogra bienes del empleador. Estamos hablando del sabotaje, ¿no? Cuando el trabajador sustrae datos o información del empleador y se la da a un tercero. Es como que espionaje, ¿no? Cuando el trabajador ofende de manera verbal o de hecho a un compañero de trabajo o a un representante del empleador, también es considerada una falta. O cuando, por ejemplo, la persona falta más de 3 días de forma injustificada, también es una conducta considerada falta grave. O cuando el trabajador tiene tardanzas reiteradas. Existiendo la falta grave por cualquiera de estas causas y otras más que hay, lo que tiene que hacer el empleador, es iniciar el procedimiento de despido. Y este procedimiento de despido se inicia con el envío, con la remisión de una carta de preaviso donde el empleador le dice al trabajador: tú has realizado esta conducta está tipificada en tal inciso, en el artículo 25 del 728, y por lo tanto tienes 6 días para efectuar tu descargo. Dentro de los 6 días el trabajador presenta su descargo. Si el descargo fuera aceptado, simplemente el proceso ahí queda, se termina. Si el descargo no fuese aceptado o el trabajador no presentó descargo,
evidentemente se continúa con lo siguiente, que sería la remisión de la carta de despido. Y en ese momento el trabajador está despedido. En relación entonces a lo de la carga de la prueba, yo como empleador, si he despedido, tendré que demostrar cuáles fueron las causas de despido. Tendré que demostrar que efectivamente el trabajador proporcionó información sensible de la empresa a un competidor, o por ejemplo, lo que a alguno de nosotros nos puede haber pasado en algún momento es que llevas tu carro al taller de la marca del carro para que lo reparen o para que le hagan afinamiento, y el afinamiento vale 1.200 soles, y uno de los mecánicos que está ahí te dice: señor, mire, yo también en mi casa hago el mismo trabajo y le cobro 600 soles por el afinamiento. Y uno, por ahorrarse dinero, dice: ya, perfecto. Pero ahí, ¿qué es lo que está viendo? Competencia desleal, ¿no es cierto? Que es otra de las faltas graves. Si el empleador detectara al trabajador haciendo eso, evidentemente lo puede despedir. En juicio, el empleador tendrá que demostrar entonces esa causa de despido. Esas son las reglas especiales con relación a la carga de la prueba, ¿no? Ahora bien, en la ley también se habla acerca de los indicios y nos dice que el juez puede resolver un proceso, puede resolver una demanda en función de los indicios que tenga. ¿De dónde aparecen los indicios? De la demanda y de la prueba actuada. Si de lo que se ha narrado en la demanda y de los medios probatorios que se han actuado se comprueba la existencia de un hecho lesivo al trabajador, lo que va a suceder es que el juez lo va a dar por cierto. Ahora, podría suceder también que se hayan aportado pues elementos suficientes, ¿no es cierto? Y que estos elementos suficientes permitan demostrar lo que se está pretendiendo, y entonces, en este caso, el juzgador, de manera objetiva, razonable y proporcional, los tomará. Pero hay que también mencionar acá que muchas veces los jueces, con este criterio de cumplir el rol tuitivo que tiene el Estado o el derecho laboral en favor de los trabajadores, creo yo que a veces exceden porque sacan conclusiones o se amparan en ciertos indicios que no necesariamente son ciertos. Les ponía hace un rato el ejemplo que un trabajador me dice: no me han pagado mis vacaciones de 19 años. Yo acredito que los últimos 5 años le pagué, pero por la razón que sea, de los 5 años hacia atrás, decido no presentar documentación porque hay normas legales que me amparan. El juez podría sacar como conclusión que yo estoy oponiéndome o estoy obstruyendo la justicia. Y entonces ese indicio va a permitir luego que él declare fundada la demanda. Entonces esto también se está usando de manera muy abierta, ¿no? Otro tema que hay que mencionar es el tema de cómo se realizan los interrogatorios en la audiencia establecida, ¿no? Como ya les había mencionado, lo que va a suceder es que si yo quiero que se actúe una prueba de una testimonial o de un perito haga algún informe pericial, yo los tengo que llevar a la audiencia. Yo los llevo a la audiencia y el juez, sin necesidad de un pliego, le pregunta directamente.
sin la formalidad que habíamos mencionado que había antes, ¿no? Para que diga usted cómo es cierto y le consta. Eso ya no se hace y el juez le pregunta de manera libre, concreta y clara, sin formulismos, sin pliego, y el perito o el testigo o la parte, si va a declarar, no puede leer sus respuestas. Sí puede ayudarse, sí puede consultar, digamos, algún documento para responder mejor, para contestar mejor la pregunta, pero no puede tener las respuestas escritas. Igualmente, los abogados y las partes tienen derecho de hacer preguntas a los testigos o a los peritos o solicitar aclaraciones de lo que estén declarando, ¿no? Lo que dice la norma también con relación a las declaraciones es que la parte que demanda o el demandado tiene que declarar él personalmente, si es que se pide su declaración, ¿no? Y en el caso de las personas jurídicas, el representante que vaya a declarar tiene que estar informado de los hechos. Es decir, el juez no va a permitir que quien va como representante de una persona jurídica diga, no sé, la verdad es que a mí me han contratado recién hace 6 meses que yo estoy en el cargo y esta demanda o los hechos, materia de demanda, son de hace 5 años atrás. Hace 5 años yo no estaba, por lo tanto yo no puedo responder por eso. Eso va a ser considerado una obstrucción, va a ser considerado un actuar de mala fe y entonces va a generar multas. La ley entonces nos dice que la persona que vaya en representación de una persona jurídica tiene que estar debidamente informado. Y en el caso de los testigos van a declarar en la audiencia y se les va a emitir una constancia. Una constancia para que se acredite que el testigo es un buen muchacho que ha ido a prestar su declaración, pero si el testigo fuera un trabajador, esa constancia le va a servir para que luego pueda acreditar frente a su empleador que ha tenido que cumplir una obligación judicial y entonces no se considere una falta injustificada a su trabajo. Ya habría que ver si finalmente esa ida a declarar el empleador se la va a hacer con pago o sin pago, ¿no? Pero en todo caso no lo podrían considerar una falta injustificada. En relación a la exhibición de planillas, es a veces usual que el trabajador pida que se exhiban las planillas. Si alguien recuerda, si hay aquí personas más o menos de mi edad, se acordarán que antiguamente las planillas se llevaban en unos libros grandotes, donde se apuntaba absolutamente todos los ingresos del trabajador y los beneficios que ganaba. Luego de eso, pasamos a una etapa mucho más evolucionada, que era la posibilidad de llevar las planillas en hojas sueltas, porque ya la planilla, ese libro grandote, se hacía manual, ¿no? Ya la hoja suelta aparece cuando aparece la computadora y las impresoras, y yo ya podía imprimir, pero había que llevar las hojas al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio las sellara, así tipo notario, y las autorizara. Hasta que llegamos a la época bastante más actual, en que aparecen las famosas planillas electrónicas, ¿no? Los PDTs. Bueno, en el caso de la planilla manual, ¿cómo se tiene por exhibidas? Cuando yo entrego al juzgado fotocopia legalizada de las partes pertinentes que se me están solicitando. Lo mismo pasaría con las planillas en hojas sueltas. Pero en el caso de la planilla electrónica, lo que hace el juez es solicitárselas al Ministerio de Trabajo. La planilla electrónica, recuerden ustedes que los empleadores la presentan a la Administración Tributaria, es decir, a la SUNAT. Porque cuando salió todo este tema en la planilla electrónica se estableció que el Ministerio de Trabajo no tenía el software necesario para garantizar la confidencialidad de la información que se le entregaba.
Entonces, esta información hoy día se entrega a la SUNAT y la SUNAT luego se la transfiere al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si un trabajador pide la exhibición de la planilla electrónica o el juez de oficio quiere verificar las planillas electrónicas, lo que hace es pedírselas al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo las presente. En ese caso, el empleador, por ejemplo, no podrá tacharlas porque este es un documento oficial. Entonces, no habría forma como las tache, salvo que hayan sido pues adulteradas o fraguadas, y en ese caso habría un funcionario del Ministerio de Trabajo que las habría adulterado o fraguado, y entonces ahí sí se podría demandar la responsabilidad penal o la responsabilidad funcional de esta persona, ¿no? Veamos ahora qué pasa con el caso de la pericia. Recuerden ustedes que el perito lo que va a hacer es elaborar un informe sustentando algún criterio. Esto se presenta como medio probatorio y el perito tiene que ir a la audiencia a explicar, a sustentar su informe, para que las partes puedan preguntarle. Ahora, también sepan ustedes que existen peritos adscritos a los juzgados. Y la función de este perito adscrito al juzgado básicamente es ayudar a que el juez pueda emitir su resolución, puede emitir su sentencia, estableciendo los montos de las obligaciones de carácter o de contenido patrimonial. Lo que va a hacer el perito es ir a revisar documentación contable probablemente del empleador, va a hacer un informe sobre eso y en base a eso, a esa data, el juez va a poder finalmente redactar su sentencia y ampararse en los cálculos que haya establecido el perito. Finalmente, conversemos sobre las presunciones legales, ¿no? Como ya habíamos dicho, así como hay indicios, también hay presunciones legales a las que puede llegar el juzgador, que no son otra cosa que conclusiones a las que llegue el juzgador en función a la conducta asumida por las partes dentro del proceso que afectan los intereses de la otra parte, o cuando se ha producido la obstaculización de la actividad probatoria. ¿Cuándo se produce la obstaculización de la actividad probatoria? Por ejemplo, cuando no se exhibe la documentación, cuando se niega la existencia de un acto, de un hecho o de la documentación, cuando se impide o se niega el acceso del perito, por ejemplo, a las instalaciones de la empresa para hacer una revisión, o se le impide el acceso a los documentos para que pueda hacer la revisión, cuando no se declara o cuando a la hora de dar una declaración de parte o una testimonial se responde de manera evasiva. Todo eso va a ser considerado obstaculización de la actividad probatoria y eso le va a generar al juzgador una presunción legal favorable, evidentemente, a la otra parte. Entonces, para terminar, hemos podido revisar hasta ahora toda la parte correspondiente a la actividad probatoria, así como también a la presentación de la demanda y de la contestación de la demanda. Recuerden ustedes de los requisitos que hemos hablado, de los tips que hemos dado, como por ejemplo que en la contestación hay que rebatir todos y cada uno de los puntos de la demanda, porque si no se considera que estos han sido aceptados. Y también tomemos en cuenta lo que hemos mencionado acerca de los momentos para presentar los medios probatorios, acerca de las presunciones y de los indicios, porque ahora nuestra conducta en el desarrollo de la audiencia puede generarle presunciones al juez a nuestro favor o también en nuestra contra. Eso sería todo por ahora.